Muy bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir con el punto número 21, si no me equivoco, y si no, bueno, es el punto que estamos tratando, que es el sendero de la Cábala, donde el Rab nos detalla varias características que tenemos que tener en cuenta para seguir el camino espiritual. Ya sabemos que el camino espiritual es el camino del otorgamiento, punto. Y sobre eso vamos a trabajar. Bueno, dice así. Estos dos pasos están también en conflicto. Decíamos de los dos pasos anteriores en la lectura anterior. Estos dos pasos también están en conflicto constante uno con el otro, porque el primero rechaza por completo el uso del egoísmo y su corrección, mientras que el segundo lo utiliza en pequeñas cantidades determinadas por la fuerza de la habilidad de uno de contrarrestarlo para su corrección propia. Es decir, vamos a utilizar en todo nuestro camino la parte que podamos manejar o la parte que podamos corregir de nuestro egoísmo, que es enorme y muy grueso, lo vamos a ir corrigiendo poco a poco hacia lo que los cabalistas llaman el altruismo o el otorgamiento. Esta es la situación. Ciertamente, decía el Rab, que debemos odiar el egoísmo, pero también es cierto que el egoísmo va a ser utilizado de acuerdo a las cantidades de cada persona que pueda manejar para convertirlo al altruismo. Entonces, estas dos fuerzas son las que vamos a manejar desde el escalón 0 hasta el escalón 125 siempre. Y el libro de las revelaciones, es decir, el Zohar, es el libro principal que nos da las pistas para trabajar este egoísmo y transformarlo al altruismo. Es el libro número 1 y es el libro por excelencia donde se nos dan las pistas para ir trabajando el egoísmo en sus diversas fases o escalones. Bueno, esto por supuesto lo vamos a estar viendo día tras día y grabación tras grabación en todas las lecciones y lecturas que tengamos y charlas que tengamos y charlas con el maestro y por supuesto la práctica con los amigos que llevan este mismo camino. Ya lo veremos. Sigo leyendo. Incluso en nuestro mundo, dice el Rab, la acción de un individuo que reparte todo está en posición opuesta respecto al que recibe todo, aun con el fin de dar. Desde esta perspectiva, muchas de las contradicciones y los conflictos representados en la Biblia se hacen más comprensibles. ¿Y por qué saca aquí el Rab la Biblia? Porque la Biblia es un compendio de este proceso espiritual, nada más que habla en sentido figurativo o en sentido simbólico, donde estas dos fuerzas del hombre en su interior y en su camino, en la Biblia las habla como historias o como nombres o como eventos históricos, etcétera, etcétera, pero se refieren única y exclusivamente a las pistas que tenemos que dar en base a estas dos fuerzas. Por supuesto, el simbolismo en la Biblia, pues a través de los siglos, se ha perdido, se ha mayugado, se ha desviado. No así en los libros auténticos de la Kabbalah, donde
algunas personas llamados cabalistas o sabios cabalistas han guardado el secreto y han guardado la originalidad de esto a través de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Ok? Bueno. Sigo leyendo. Incluso en nuestro mundo, la acción de un individuo que reparte todo, repito, está en posición opuesta respecto al que recibe, aún con el que recibe con el fin de dar. Desde esta perspectiva, muchas de las contradicciones y los conflictos representados en la Biblia, pues se hacen más comprensibles. Por ejemplo, dice el Rab, el conflicto entre Saúl y David, las discusiones y las contradicciones entre las escuelas de Shammai y Hillel, el conflicto entre el Mesías ben Yosef, es decir, el cabalista Ari, y el Mesías ben David, y otros. Casi todos los temas contenciosos y las guerras, los cuales son interpretados por aquellos que no están en el reino espiritual, como los conflictos entre naciones, entre tribus, entre familias e individuos egoístas. Esto es de lo que habla normalmente la Biblia, pero todo atrás tiene un simbolismo, entonces necesitaríamos conocer a pie puntilla ese simbolismo. Pero afortunadamente tenemos la sabiduría de la Kabbalah que se ha revelado en esta generación. Y tenemos los textos originales de la sabiduría de la Kabbalah. Y tenemos a las personas que saben, como el Rav Leiman, cuáles son los caminos y las cosas que tenemos que hacer para transformarnos, para transformar nuestro egoísmo en altruismo. Bueno, dice así la lectura. Después de un periodo de emprender sobre nosotros mismos el trabajo intenso, aprendiendo y esforzándonos hacia la percepción espiritual, sentiremos el deseo de ver algunos resultados. Nos parecerá, dice el Rab, que después de todo el trabajo que hemos realizado, es decir, comparado especialmente con el efectuado por los demás a nuestro alrededor, hemos ganado entonces el derecho de experimentar la revelación del Creador, de ver una clara manifestación de las leyes espirituales que estudiamos con tanto fervor y de percibir los placeres de los mundos espirituales. En la realidad, sin embargo, todas las cosas parecen ser exactamente contrarias a nuestras expectativas. Y no exagera el maestro cuando dice, podríamos sentir que estamos retrocediendo en vez que estemos progresando en comparación con otros amigos que no estudian incluso la Kabbalah. Es probable, dice el maestro, que sintamos que en vez de percibir al Creador y en lugar de que el Creador nos escuche atentamente, nos estamos alejando más y más de Él. Es una percepción y un sentimiento muy curioso al principio sobre todo. Además, dice el Rab, la creciente fisura entre los logros espirituales y nuestra disminución de las aspiraciones espirituales parecería ser el resultado directo de nuestros estudios. Por consiguiente, surge una pregunta legítima.
Mirando a aquellos que estudian la Biblia de una manera simple y, y común, podemos ver que ellos llegan a sentir su superioridad sobre otros, mientras que nosotros, que estudiamos Kabbalah, nos ponemos más descontentos viendo cuánto hemos empeorado en nuestros deseos y pensamientos. Y en primer lugar, cuánto más nos hemos distanciado de los buenos deseos espirituales que nos han conducido a la Kabbalah. Esto sucede con todos prácticamente. Y entonces decimos, quizás sería mejor no comenzar a involucrarse en el estudio de la Kabbalah del todo. Quizás todo el tiempo dedicado a estos estudios será empleado en vano. Por otra parte, también puede que ya sintamos que únicamente estamos aquí, que ya sintamos que únicamente aquí podemos encontrar la verdad y las respuestas a las preguntas dentro de nosotros mismos. Y es una confusión y es un problema porque a veces sentimos que no avanzamos e incluso retrocedemos, que esto no le entiendes, que esto es una completa confusión. Y dice el rap, además se añade a la creciente presión, porque no podemos abandonar la Kabbalah porque es la verdad, pero parece que no tenemos nada en común con ella. Y así nos estamos alejando más de ella, con la percepción de que nuestros deseos son mucho más bajos que los de nuestros contemporáneos. Imagínate que así nos vamos a empezar a sentir, si no es que ya nos sentimos así. Acota el Raf, nos parece que si otro estuviese en nuestro lugar, el Creador le hubiera respondido tiempo atrás y lo hubiese acercado a él. Otros no se habrían quejado y resentido porque el Creador fuera desconsiderado con ellos. O posiblemente que no reaccionara para nada ante las acciones realizadas por ellos. Todo esto nos cruza la mente. Y todo esto nos desespera y nos desespera brutalmente al grado de querer abandonar y aventar todo. Sin embargo, dice el Raf, en esencia, estas emociones son experimentadas solamente por quienes están en el proceso del verdadero trabajo espiritual sobre sí mismos. Es decir, ladran los perros porque vas bien. Así de simple. En esencia, dice el Rab, repito, estas emociones son experimentadas solamente por quienes están en el verdadero trabajo espiritual sobre sí mismos, en vez de aquellos que simplemente estudian la Biblia con detenimiento, nada más para aprender sus sencillos significados y cumplir los mandamientos. Esto es porque los que aspiran a ascender se esforzarán por alcanzar un estado espiritual en el cual todas las aspiraciones personales, todos los pensamientos y todos los deseos son desprovistos del interés personal. Por este propósito, lo más puro de los pensamientos verdaderos y motivaciones de cada uno es revelado desde arriba.
podemos probar que tenemos la capacidad de soportar nuestra prueba después de haber pasado por el sufrimiento, habiendo encontrado dentro de nosotros mismos la enormidad de nuestro egoísmo. Esta es quizás uno de los resultados más sorprendentes, sobre todo al principio. Después de haber pasado por toda esta confusión dentro de nosotros mismos, llega desde arriba la revelación de lo enorme y de lo grande de nuestro egoísmo. Y ves con tanta claridad la distancia entre ese yo y aún la más insignificante cualidad espiritual. Entonces, seremos dignos de vislumbrar los mundos espirituales, aun si a pesar de todo lo que hemos aguantado, silenciamos al corazón y expresamos amor por el Creador, sin exigir una recompensa por nuestros esfuerzos y sufrimientos. Y destaca aquí el Raf lo siguiente: en general, cuando sea que comencemos a realizar el trabajo verdadero sobre nosotros mismos, de inmediato empezamos a ver los obstáculos en nuestro sendero. Obstáculos hacia la percepción de lo espiritual, pero es cuando más tenemos que persistir a pesar de todo, porque vamos a ciegas. Estos obstáculos aparecen, y he aquí lo importante, aparecen como pensamientos y deseos dentro de la persona, y les llamamos extraños porque empiezan a salir de tu mente y empiezas a desear otras cosas que te confunden y te desvían de aquel objetivo de cualidades espirituales o de sendero espiritual. Aparecen como variados pensamientos y deseos extraños. Y entonces empieza a haber una especie de pérdida de confianza sobre si estamos eligiendo correctamente. Y sobre todo, empezamos a ver con desaliento a nuestros deseos verdaderos. Pero tengan en cuenta los que van a decidir hacer esto, que todos estos obstáculos nos son enviados desde arriba para ponernos a prueba. ¿Qué es esto de ponernos a prueba? Bueno, determinarán si realmente deseamos esta verdad, estamos sedientos de la verdad, sin importar cuán contradictoria sea para nuestra propia naturaleza egoísta, o cuán angustioso es renunciar a nuestras propias comodidades materiales a favor del Creador. Por otra parte, dice el Rab, la gente común no está siendo probada. Punto. Estamos hablando de los que ya están aquí. La gente común no está siendo probada y se siente muy cómoda con su acostumbrada forma de vida, pensando incluso
que está garantizado un lugar en el mundo por venir porque observa los mandamientos de la Biblia o va a misa cada domingo o es una muy buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien. Tales individuos sienten que ambos mundos, el actual y el que va por venir, el espiritual, están asegurados. Y entonces se regocijan con la idea de la recompensa futura, sintiendo que es bien merecida porque ellos están realizando la voluntad del Creador y por lo tanto han ganado la compensación tanto en este mundo material como en el mundo por venir o el mundo espiritual o el mundo del otorgamiento. Así es. ¿Y cómo lo identifica el Rab? Dice, es decir, el egoísmo de la persona observante aumenta muchas veces más en comparación al egoísmo de la persona no observante, quien no cuenta con ninguna recompensa del Creador en el reino espiritual. El Creador nos pone a prueba no para enterarse de dónde nos encontramos espiritualmente, no. El Creador lo sabe sin que mande ninguna prueba, porque es el que da una posición particular a cada persona. Él nos examina para hacer que la palabra nosotros, para que nosotros, y subraya la palabra nosotros, reconozcamos nuestro propio estado espiritual. Al crear en nosotros el deseo por los placeres terrenales, el Creador aleja a los que son indignos y da a los que Él desea acercar la oportunidad de aproximarse más a las puertas del mundo espiritual, superando todos los obstáculos. Entonces, todo está dependiendo de cuánto y qué tan profundo sea tu deseo por la percepción del Creador, tu deseo por el mundo espiritual. Dice el Rab, a fin de que el individuo elegido sienta odio hacia el egoísmo. El Creador le revela gradualmente a su verdadero enemigo, el egoísmo, y muestra al verdadero culpable que está situado en el camino que conduce a los reinos espirituales. Y revelar al verdadero culpable es una situación muy fuerte para todos. Hasta que el sentimiento de odio se desarrolla a tal grado que uno logra extirparlo completamente en el futuro, aquel que trabaja para ello. Todo lo que existe por fuera del yo es el creador mismo, puesto que el fundamento de la creación es la percepción del yo por parte de cada uno. Esto lo vamos a ver con mucha calma cuando veamos percepción de la realidad, la verdadera realidad. Mientras tanto, acota el Raf, esta ilusión del yo personal constituye la creación y únicamente es sentida por nosotros. Pero fuera de este sentido del yo personal, existe solamente el Creador. De esta manera, nuestra actitud hacia el mundo y a cada uno a nuestro alrededor refleja nuestra actitud hacia el Creador. ¿Sí? Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta
que la actitud que tú tomas hacia el amigo tiene una importancia vital para la transformación de tu egoísmo al altruismo, porque es una actitud hacia el creador en el fondo. Ya hablaremos más de esto. Sigo leyendo. Si nos vamos acostumbrando a tal actitud hacia todo, reinstalamos así un enlace directo con el creador. Pero si no hay nadie más aparte del creador, entonces, ¿qué es este sí mismo? ¿Qué quiere decir cuando habla de sí mismo? El sí mismo es el sentido del yo, el sentido de nuestro propio ser, el cual no existe en realidad. Sin embargo, de acuerdo con los deseos del creador, el alma, que es una parte de él mismo, del creador, se siente de esta manera porque está removida del creador. El creador se oculta a sí mismo del alma, pero mientras esa parte del creador va sintiendo más y más al creador, pues el yo comienza a sentirse cada vez más que es parte del creador, en vez de una creación independiente. En base a esto, las etapas de nuestra percepción gradual del creador son conocidas en la Cábala como los mundos o sefirot. Generalmente nacemos sin ningún sentido del creador y percibimos todo a nuestro alrededor como realidad. Esta condición forma lo que nosotros llamamos nuestro mundo. Si el creador deseara acercarnos más a él, nosotros comenzaremos de vez en cuando a sentir una existencia vaga de una fuerza superior. Todavía no vemos esta fuerza con nuestra visión interna, pero la sentimos de lejos, del exterior, algo como que ilumina, trayéndonos sentimientos de confianza, de elevación espiritual y de inspiración. Esto es lo que ahora, recién que entramos a la Kabbalah, empezamos a sentir, empezamos a percibir. Pero el creador puede distanciarse una vez más y hacerse imperceptible. En tal caso, sentimos esto como un regreso a nuestro estado original. Y así andamos de una forma a otra, nos olvidamos que en cierto momento estábamos seguros en la existencia del Creador e incluso lo percibíamos. El Creador también puede distanciarse de tal manera que sentimos la partida de una presencia espiritual y como resultado nos volvemos desanimados. Pero nuevamente el Rab les dice, este sentimiento es enviado por el Creador, aquellos que Él desea traer aún más cerca de Él mismo. Porque el sentido de anhelo del maravilloso sentimiento que desapareció nos impulsa, nos motiva a recuperarlo. Y si hacemos un esfuerzo y comenzamos a estudiar la Kabbalah con más fuerza y encontramos un verdadero maestro, entonces el Creador se revela en un mayor grado a través de nuestro ascenso espiritual. O se encubre nuevamente, incitándonos o motivándonos a encontrar una salida de nuestro estado de ocaso.
si al ejercer nuestra fuerza de voluntad somos capaces de superar este estado desagradable de ocultación del Creador, entonces recibimos ayuda desde lo alto. ¿Cómo? En forma de elevación e inspiración espiritual. Pero si no intentamos salir de ese estado por nuestras propias fuerzas, podría ser que el Creador se acerque o que nos deje del todo, después de habernos alentado varias veces a hacer un esfuerzo independiente para avanzar hacia Él. Aunque nosotros no lo podamos percibir a Él. Punto. Bueno, la próxima charla o la próxima lectura vamos a ver las características del desarrollo espiritual. Es el punto número 22. Mientras tanto, hoy aquí le dejamos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.